Diseñe su futuro ideal para empezar a tomar el control absoluto de su vida. Decida cuál es esa meta única que, de poder alcanzarla en 24 horas, tendría el mayor efecto positivo en su vida. Resuelva tomar una medida de inmediato para empezar a crear su vida ideal. 3. Mire su sapo a la cara. Cuando le pidieron a la bella princesa que besara a aquel sapo feo, húmedo, viscoso y frío, tuvo que tomar una decisión. Podía continuar en la situación en que estaba, sola y desdichada, o podía hacer acopio de valor y correr el albur con el sapo, aunque no hubiera ninguna garantía. Todos nosotros tenemos un sapo al que es necesario besar, a veces varios sapos. Los sapos de nuestra vida son personas, situaciones y experiencias pasadas negativas. Problemas actuales. Y nuestras dudas y convicciones limitadoras. Algunos sapos son riesgos y compromisos que tenemos que asumir si queremos desatascarnos y avanzar. Hagamos frente a los hechos a veces, al besar a nuestro sapo, lo que estamos decidiendo es abrazarlo y aceptar que los sapos son viscosos, fríos y feos. A veces, le decimos adiós al sapo con un beso y nos liberamos de un bicho que nos juzga y nos provoca sentimientos de culpa. A veces, elegimos cambiar nuestras expectativas y ver al sapo de una manera nueva. Otras veces quizá necesitemos darle un beso en la frente y perdonarlo. Hay muchas maneras de eliminar los sapos de nuestra vida. El mundo de la psicología ha identificado dos tipos de personalidad, la del que se enfrenta y la del que se evade. Los que se enfrentan, las personas que plantan cara a sus miedos, hacen frente a su realidad y abordan directa y sinceramente a las personas que hay en su vida, son mucho más felices, más eficaces y tienen más confianza en sí mismas que las que se evaden. Las primeras reconocen y plantan cara al miedo que ese enfrentamiento entraña. Se hacen cargo de sus emociones. Los que se evaden temen lo desconocido y carecen de la confianza en sí mismos que es necesaria para avanzar. Por fortuna, usted se puede convertir en una persona más poderosa y positiva decidiendo mirar a su sapo a la cara antes de besarlo, convirtiendo en hábito el enfrentarse a su situación francamente, en lugar de evadirse o negar que tiene un problema. La negación no es precisamente un río en Egipto. En inglés, denial, negación, se pronuncia casi igual que the Nile, el Nilo. Mark Twain. Sea realista. En su consulta psicológica, Cristina trata con frecuencia con clientes que están constantemente decepcionados por unas expectativas frustradas. Una joven de 30 y tantos años acudía a sus sesiones después de visitar a sus padres y hablaba de lo mucho que le disgustaba que solo hicieran unos esfuerzos limitados para pasar tiempo con ella, cuando ella hacía el esfuerzo de ir a verlos. Habló con Cristina de lo que esperaba que hicieran sus padres cuando iba a visitarlos y se esforzó por cambiar sus expectativas. Una vez que decidió que las rebajaría, dejó de sentirse desilusionada y sus sentimientos hacia sus padres mejoraron. Vivió su sapo de forma diferente. Al cambiar deliberadamente lo que esperaba, cambió cómo se sentía y se hizo con el control de sus emociones. Uno de los tópicos que todos acabamos aprendiendo es que la gente no cambia. La personalidad y las actitudes se solidifican alrededor de los 17 o 18 años y permanecen iguales durante el resto de la vida. Por esta razón, siempre es frustrante tratar de hacer que los demás cambien. Esto no significa que no podamos desarrollar nuevas destrezas y aptitudes y llegar a ser más de lo que somos realmente capaces de ser, pero si no existe un auténtico deseo de cambiar, acompañado de un duro esfuerzo, es muy poco lo que cambia.
El aspecto principal es que nunca debemos sacrificar nuestra propia felicidad o paz mental deseando y esperando que alguien cambie, que deje de ser lo que siempre ha sido para convertirse en otra persona, en alguien que nos convenga más a nosotros. Probablemente, eso nunca sucederá. Enfréntese a la realidad. La negación, es decir, negarnos a hacer frente a la verdad o a la realidad de nuestra situación o de la de otra persona, es uno de los principales orígenes del estrés, la ansiedad, las emociones negativas, incluso de enfermedades físicas o mentales. Lo contrario de la negación es la aceptación. Cuando aceptamos que una persona o una situación, en casa o en el trabajo, es como es y no va a cambiar, y actuamos en consecuencia, la mayor parte del estrés generado por esa situación desaparece. Saber los hechos de los problemas. Muchas emociones negativas se disparan por una reacción excesiva inapropiada ante un revés o dificultad inesperados. Es vital que cuando surge un problema, lo analice con mucho cuidado para asegurarse de que lo comprende plenamente y comprende lo que puede hacer para hacerle frente o solucionarlo. Empiece así. Primero, distinga entre un hecho y un problema. La diferencia es sencilla. Un hecho es algo que no se puede cambiar. Nuestra edad es un hecho. El tiempo es un hecho. Ciertas cosas simplemente son. No se pueden alterar. Son hechos. Una de las claves para la felicidad es tomar la resolución de no enfadarnos ni disgustarnos por los hechos. Del mismo modo que no nos enfadamos con las cosas físicas, como un mueble, porque hayamos tropezado con ellas, tampoco nos enfadamos ni nos disgustamos con los hechos. Sencillamente, los aceptamos y adaptamos nuestra vida y nuestras actividades a ellos. ¿Qué es, pues, un problema? Un problema es aquello sobre lo que podemos hacer algo. Un objetivo no alcanzado es un problema no resuelto. Un obstáculo en el camino es un problema no resuelto. Podemos centrar nuestra inteligencia y capacidad en resolver problemas y alcanzar metas. Los problemas son sencillamente retos con los que lidiamos conforme avanzamos por la vida. El pasado y el futuro. Hay dos periodos de tiempo en nuestra vida, el pasado y el futuro. El presente es un momento único que hay entre los dos. ¿En qué categoría de tiempo situamos los hechos, y en cuál, los problemas? La verdad es que la mayoría de hechos que nos hacen desdichados existen en el pasado. Algo que sucedió en el pasado es un hecho. Es inalterable. Es importante comprenderlo porque muchas personas son infelices y desgraciadas en el presente debido a algo que no salió como esperaban en algún momento del pasado. Pero dado que sucedió o no sucedió en el pasado, ahora es un hecho imposible de cambiar. No sirve de nada disgustarnos por un hecho. Un problema existe en el futuro. Un problema es algo sobre lo que podemos actuar. Es un campo donde podemos centrar nuestra inteligencia y capacidad para lograr un resultado diferente. Un problema, el futuro, está bajo nuestro control, y su resultado se decidirá por lo que hagamos en el presente. Una merienda malograda por la lluvia. Imagine que se encuentra con alguien en un acontecimiento social y usted le pregunta, ¿cómo está? Esa persona responde con una mirada avinagrada y le dice, bien, pero todavía estoy furioso por lo que sucedió. Un poco sorprendido, usted le pregunta, ¿qué pasó? Él responde, bueno, hace unos 5 años, mi familia y yo preparamos una cesta de picnic el sábado por la noche para poder ir de merienda el domingo. Pero el domingo por la mañana estaba nublado y llovió todo el día, así que tuvimos que cancelar la merienda. Todavía estoy furioso. Llegado ese momento, seguramente usted estará pensando,
Este tipo necesita que le hagan un chequeo del cuello para arriba. No piensa de una manera racional. ¿Cómo puede seguir furioso por el hecho de que lloviera hace 5 años? El saco de agravios. Puede que suene ridículo, pero muchas personas siguen enfadadas, disgustadas, incluso se vuelven disfuncionales en sus relaciones y trabajo por un suceso del pasado que no se puede cambiar. Siguen furiosas o tristes hoy a causa de una relación que se agrió hace años, una inversión que les hizo perder dinero, o un trabajo que no salió bien por las razones que fueran. En lugar de aceptar la situación, es como si metieran todos sus agravios en un saco, y cargaran con él a donde quiera que fueran, listos para sacar su contenido y enseñárselo a cualquiera que muestre interés. Con frecuencia, nos encontramos con esas personas en reuniones sociales o sentadas a nuestro lado en el avión. Cuando Cristina trabaja con clientes que se esfuerzan por soltar el lastre de una experiencia o revés del pasado, en lugar de empujarlos a que lo hagan y dejen atrás cualquier sapo mascota al que se hayan apegado, les pregunta: ¿de qué les sirve aferrarse a este problema, excusa, sentimiento? Es una pregunta que tiene mucha fuerza. Con frecuencia, nos aferramos a algo negativo porque nos protege de arriesgarnos a algo nuevo, como una relación o una nueva actividad profesional. Uno de los sellos distintivos de las personas felices y equilibradas es que miran más allá de sus problemas, de sus feos sapos, directamente a la cara, los aceptan como sucesos del pasado que no se pueden cambiar, aprenden lo que pueden de ellos, y luego se entregan tan activamente a su vida y trabajo que no tienen tiempo de pensar en ellos. Analice la situación. Un modo de tomar el control de una situación negativa es analizarla cuidadosamente. Se consigue haciendo preguntas. No es posible que estemos o sigamos disgustados, enfadados o sin control cuando hacemos preguntas y tratamos de comprender la situación o el cambio que se ha producido. A continuación hay 4 preguntas que puede hacer para controlar cualquier situación. 1. ¿Qué pasó exactamente? En este estadio, sea paciente. Esfuércese por ser preciso. Niéguese a atacar o culpar a alguien o algo de lo que ha ocurrido. Por el contrario, céntrese en ser claro y comprender. Decida permanecer en calma e impasible. 2. ¿Cómo sucedió? Imagínese que está reuniendo pruebas para una tercera parte. Le preocupa más que sean fidedignas que recriminar nada. Siga haciendo preguntas para llegar a comprender a fondo los detalles. 3. ¿Qué se puede hacer? Controle sus ideas centrándose en el futuro, en lo que se puede hacer, en lugar de en lo que ha sucedido, lo que no se puede cambiar. Esto hará que sea más positivo y le dará el control de sus emociones y de la situación. 4. ¿Qué medidas tomaremos ahora? En lugar de preocuparse o recrearse en la lamentación o el remordimiento, adopte las medidas que pueda para solucionar la situación y seguir adelante. Trate de comprender. Stephen Covey, en su libro The 7 Habits of Highly Effective People, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice: primero trate de comprender, luego de que lo comprendan. Céntrese en entender la situación claramente antes de emitir cualquier juicio o llegar a cualquier conclusión. Evite la tendencia a catastrofizar, pensar o suponer lo peor en una situación difícil. Pocas cosas son nunca tan malas como parecen en un principio. Evite el error común de confundir correlación con causa, ese dar por sentado que si 2 cosas suceden al mismo tiempo, una de las 2 causó la otra. Este error puede llevarle a saltar a conclusiones, y a conclusiones falsas, además. En muchos casos, 2 cosas que suceden juntas son simple coincidencia.
Ninguna de las dos tiene nada que ver con la otra. La clave para analizar una situación es continuar haciendo preguntas y reuniendo información. A veces, resulta que lo que parece ser un revés o problema importante no es tan grave como creíamos. Con frecuencia, lo que parece un problema es una oportunidad para cambiar, lo cual suele ser una bendición disfrazada. La práctica de aceptar en lugar de negar, de hacer frente en lugar de evadirse, de mirar al sapo a la cara en lugar de fingir que no es tan desagradable como quizás sea, es el sello distintivo de la persona eficaz. Las personas que responden de forma positiva y constructiva a los inevitables altibajos de su trabajo y su vida personal son las más respetadas en todas las organizaciones. El rompepreocupaciones. Uno de los mejores medios para eliminar la preocupación es usar el rompepreocupaciones en cualquier situación que nos cause estrés o ansiedad. Hay 4 pasos para usar este método. Paso 1. Defina la situación que le preocupa con la mayor claridad posible. Exactamente, ¿qué le preocupa? Muchas personas se preocupan por algo vago. Sus ideas son confusas. Como niños en la noche, experimentan sentimientos de ansiedad por razones que no tienen claras. Quizá no tienen la suficiente información, lo cual puede hacer que reaccionen exageradamente. En medicina se dice, un diagnóstico preciso es la mitad de la curación. El acto mismo de definir con claridad la situación que le preocupa, por escrito si es posible, indicará con frecuencia una solución inmediata que eliminará esa situación preocupante por completo. Paso 2. Determine el peor resultado posible de esta situación. ¿Qué es lo peor que podría suceder? La mayoría de emociones negativas y situaciones preocupantes están causadas por la negación. Sentimos un enorme estrés porque negamos la realidad de una situación. No queremos que sea verdad. Esperamos que, al no hacerle caso, desaparecerá o no será tan grave. Pero esta actitud pocas veces funciona. Cuando identificamos lo peor que podría suceder como resultado de este problema, con frecuencia descubrimos que el posible resultado no es tan malo como pensábamos. Puede ser el final de una relación, pero no nos matará. Puede ser la pérdida de cierta suma de dinero, pero no nos llevará a la ruina. Incluso si nos lleva a la bancarrota, esa situación es un hecho, no un problema, y tenemos que hacerle frente. Recuperaremos el dinero más adelante, haciendo algo diferente, de una manera diferente, en un lugar diferente. Pensemos positivamente. Si la situación tiene que ver con un problema de salud, resuélvase a enfrentarse a él directamente. Niéguese a jugar con usted mismo. Haga todo lo que pueda para solucionar ese problema y luego confíe su salud a los expertos y a un poder superior. Paso 3. Decida aceptar lo peor, si llegara a ocurrir. Dado que la mayoría de estrés está causado por la negativa a identificar y aceptar el peor resultado posible, una vez que decidimos aceptar lo peor, si llegara a ocurrir, el estrés desaparece. De repente nos sentimos tranquilos y en paz. Cuando sustituimos la negación por la aceptación, nos hacemos, por completo, con el control emocional y mental de la situación. Paso 4. Empiece de inmediato a mejorar lo peor. Haga todo lo que pueda para minimizar los daños, controlar el coste y reducir las pérdidas. Ocúpese tan activamente de tomar medidas para solucionar sus dificultades que no le quede tiempo para preocuparse. Ahora haga esto. Piense en un revés que haya sufrido recientemente y hágase las 4 preguntas siguientes. Obsérvese mientras responde a esas preguntas y vea si el hacerlo cambia su experiencia de la situación. ¿Qué sucedió exactamente?
¿Cómo sucedió? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas tomaremos ahora?